Hola, ¿cómo están? En esta ocasión seguimos pensando la didáctica del concepto de derivada para administración de empresas y gracias a ChatGPT encontramos una nueva función que yo no conocía, que es la función NP Gradient de NumPy. Entonces le pedí que me hablara de ella porque él, en el código que nos proporcionó ayer, en el que nos decía, bueno, para yo resolver este problema, primero te lo voy a describir, el problema de aplicación de la derivada a ciencias económicas, en el que se dice que el costo en pesos para producir X unidades de lapiceros es de C de X igual a 1500 más 2X más 0.02 por X2 más 0.0001 X3, una función de costo que es cúbica. Entonces nos piden que encuentre la función de costo marginal, que es la derivada de la función de costo, y luego evalúe esa función en 100, esa función derivada, y explique el significado de su derivada en 100. Entonces, para su solución hemos utilizado SymPy para definir las variables. Aquí le ponemos definir variables financieras del problema, que en este caso son X y C, variables financieras del problema, y luego definir el costo como una función de SymPy. Entonces simplemente creando una variable C igual a la expresión que define la función de costo, pero en lenguaje Python, es decir, expresando las multiplicaciones con asterisco y las potencias con doble asterisco. Entonces aquí le ponemos que se está definiendo la función de costo como una función de SymPy, definiendo a la función de costo como una función de SymPy de la calculadora simbólica asociada a Python. Luego calculamos la derivada de ella como función de SymPy a través de la función diff. Entonces determinar la derivada de la función de costo, que se hace a través de la función diff, diciéndole quién es la función de costo y con respecto a qué variable quieres derivar. Y luego ya le decimos que nos muestre y evalúe esa función de costo a través del método sub en 100, esa función de costo marginal. Es aquí en este primer paso, él nos resuelve el problema de decirnos que la función de costo marginal en 100 vale 9, y la interpretación fue que la derivada del costo en X igual 100 es 9, lo que quiere decir que si aumentamos el número de lapiceros en una unidad, es decir, de 100 a 101, el costo aumentará aproximadamente en 9 unidades. Aquí le ponemos ya el número, Entonces, que eso nos está hablando es de cuánto variará la función de costo si aumentamos en una unidad a partir de una producción de 100 lapiceros. Si a partir de ahí aumentamos una unidad, ¿cuánto variaría el costo? Eso le permite estimaciones al financiero, y lo verificamos simplemente sustituyendo el costo en 101 y sustituyendo el costo en 100 y evaluando el cambio en 100 en 101, y nos dio 9, o sea que efectivamente la derivada sí se aproxima muy bien al comportamiento del costo en 100. Sí, porque efectivamente el cambio sí nos dio 9, el cambio de la función al variar en una unidad la producción de lapiceros. Luego vimos de que como queríamos mostrar la función de costo a un lado y la función de costo marginal al lado izquierdo, le pedimos a ChatGPT que nos ayudara en eso. Nos ayudó muchísimo. Entonces nos dijo, bueno, pues importas NumPy como NP y a Matplotlib, que es para graficar, NumPy para vectores. Entonces es una librería para cálculo numérico. Entonces librería para cálculo numérico, y aquí vino la gran novedad. Y luego la producción de lapiceros, pues ChatGPT lo definió como producción, que me pareció muy bueno que lo definiera así, porque a mí me parece que la didáctica de la matemáticas 1 para ciencias económicas debe hacerse aprovechando las bondades de Python de definir las variables independientes y dependientes con las que se enseñan a los muchachos cálculo o matemáticas 1,
se defina en términos financieros, muy cercanos a su hacer. Entonces él nos definió producción y creó con Lean Space 200 puntos en el intervalo 1-200. A mí me gusta mejor con Lean Space, me gusta, le enseñé mucho a los estudiantes a utilizar mejor Arrange, que genera progresiones aritméticas, mientras que Lean Space lo que genera es una partición regular del intervalo 1-100. Y con Arrange es una progresión aritmética en el intervalo 0-100. No son equivalentes, y me parece más intuitivo porque va también con la función, con la manera en que la calculadora Casio genera las tablas de representación de funciones. Entonces así, con Arrange creamos la producción, un vector de NumPy a través de la función np.arrange. Entonces que esta función np.arrange genera progresiones aritméticas. Genera progresiones aritméticas. Que como les he dicho, aritméticas, las progresiones aritméticas son colecciones de números ordenadas, en la que tenemos siempre un principio, en este caso el start, el stop, donde para, o el término final, stop, y usted le puede dar esto con stop, start, stop, y un paso o un paso de crecimiento en el que usted dice, bueno, del start, como construimos el segundo término, al término de start o de inicio le agregas la diferencia o paso. En este le llama step, step o paso. Así ya tenemos el step, y entonces np.arrange es muy parecido a como lo hace la calculadora Casio, que le decimos un start, un stop y un step también. Los parámetros se llaman igual. Entonces los parámetros para la función que crea progresiones aritméticas en las tablas de la calculadora Casio FX570 son los mismos parámetros de la función arrange, start, stop, step, para crear progresiones aritméticas cuando vas a graficar. Luego generas el costo como una función de SymPy, entonces como una variable. El costo es igual a, y la defines como como una expresión de Python. Entonces lo realmente novedoso con Gradient es que si usted definió el costo como una función simbólica, miren que yo voy a resetear y cerrar las salidas y borrar las salidas, clear all output, y corro otra vez el código de graficación. Y él, bueno, aquí me dice que index 0 está fuera de la cota para ejes de 0 con tamaño 0. Me dice que hay un problemita, es cuando está aplicando CDIF, aquí un libro condicional sobre la derivación. Me dice que es un index error, y con costo marginal aquí. Entonces miremos a ver si en este cambio que le hicimos generamos un index error. Entonces miremos a ver aquí cómo corregir el problema, que es de lo más común también de tener en la programación con Python. Entonces miremos a ver si es que la función de costo y la función de producción me quedaron con diferentes índices. Miremos a ver qué podríamos hacer. Corrámoslo de nuevo a ver. Nos dice que hay index error, costo marginal, costo y producción. Pareciera que, entonces miremos a ver, miremos a costo de producción, miremos a producción, cómo está. Es que me dice que la producción nada más tiene un elemento, 1. Entonces está generando un solo componente. Entonces lo que le dije, que np.arrange estar en 1, stop en 200, incrementos de 200 no, incrementos de 1 en 1, por eso nada más nos generó uno solo. Y ahora sí nos generó los gráficos. Entonces el Lean Space, el tercer parámetro para Lean Space es el número de puntos de la partición regular,
Y el tercer parámetro en arrange es el paso o diferencia en la progresión aritmética. Entonces en ese caso ese tercer parámetro no coinciden para ambas funciones. Bueno, entonces ya con eso mire que nos muestra que al crear una función con NumPy creamos esta variable sin declarar siquiera la variable x o la variable producción. La variable producción era un arreglo de NumPy y él pudo razonar derivando con la función gradient, hallándome la derivada de la función de costo a partir de un costo definido a través de una fórmula, una regla de asignación, y una producción definida a través de un arreglo de NumPy, un vector de puntos, de 200 puntos. Entonces es muy curioso que Gradient trabaja con vectores, la variable dependiente definida a través de un vector, y la variable dependiente definida a través de una variable, no una función de Python. Una función de Python definida a través de una función lambda o una función de SymPy o una función de usuario de Python con la sentencia def. Entonces fue una cosa que quería resaltar hoy, que me parece muy bacana, para seguir utilizando. Entonces, para seguir utilizando la función gradient de NumPy para derivar en este tema sobre derivadas para administradores de empresas. Y ya luego lo de la graficación, que nos dice que creas una figura y una tupla de sistemas de ejes a x1 y a x2 con plt.subplot, le dices la dimensión o la forma del arreglo de matrices que quieres y el tamaño del arreglo. Luego, para graficar, entonces aquí en el sistema en AX1 le da título con setTitle, le da una etiqueta con XLabel y YLabel, set XLabel y set YLabel le da etiqueta a los ejes. Entonces mire que con setTitle, título al sistema de ejes particular, set XLabel y set YLabel le da etiquetas a los ejes de ese plano en particular, legend para la leyenda, y ese sería el costo. Vamos a ponerle aquí que ese se llama costo de producción de lapiceros, y en el segundo gráfico AX2 también otra vez con plot grafica, con setTitle le da título, con set Jetrix al eje vertical lo metrizamos. Aquí es metrizar el eje vertical para que nos marque cada unidad. Entonces desde 2 hasta 23. Entonces metrizar el eje vertical con set Jetrix, y con set YLabel y set XLabel y set YLabel, pues otra vez etiquetar los ejes horizontales y verticales respectivamente del segundo plano. AX2.legend para la leyenda y AX2.grid para la cuadrícula, y tile layout, mostrar los gráficos y salvarlos. Aquí ya tenemos, y PLT Show para terminar. Y miren que nos quedan unos gráficos ya corregidos. También ayer nos habían quedado mal porque ChatGPT nos tomó una función de costo, la que él quiso, y no puso exactamente la que yo ya tenía. Entonces, pero la gran ventaja ahora es ver que NumPy con la función np.gradient usted le da una función no definida como función de Python, o sea, como una función lambda, sino como las definimos para SymPy, como una función de simbólica SymPy, y le da el vector dominio y él de una vez le genera el vector de derivadas. Entonces mire que aquí lo podemos ver, el vector de producción, mírenlo aquí, que va de 1 a 199, y el vector de costo marginal me da también un arreglo de NumPy de las derivadas en cada punto de la producción. En cada punto de la producción me da la velocidad de cambio del costo, muy bacano. Entonces es una excelente función np.gradient que no había utilizado yo nunca. Entonces ChatGPT nos invitó a utilizarla esta vez, y entonces yo le pedí, bueno, amplíeme el uso de np.gradient.
le dice que me hablara sobre las propiedades de la función numpy.gradient y ejemplos de su uso, además de resaltar sus diferencias con la función diff de SymPy. Entonces dice que la función numpy.gradient es una herramienta útil en la biblioteca NumPy de Python para calcular el gradiente de una función multidimensional. A continuación se detallan sus propiedades y se dan ejemplos de su uso. Además de compararla con la función diff de SymPy. Propiedades de numpy.gradient, cálculo de gradiente. Calcula la derivada numérica, una derivada numérica, esa es la buena, porque en SymPy diff calcula es una derivada simbólica, esa ya es una derivada numérica, el gradiente de la función, para funciones unidimensionales. Esto se traduce en la derivada aproximada de un vector, la derivada aproximada de un vector. Para funciones multidimensionales calcula el gradiente a lo largo de cada eje. El manejo de dimensiones para matrices 2D o arrays de mayor dimensión, numpy.gradient y devuelve el array de gradientes a lo largo del eje de la matriz original. Y espaciado permite especificar el espaciado entre los puntos de datos con el parámetro de x, y si no se especifica asume el espaciado uniforme de 1. Para datos multidimensionales se puede pasar una lista de espaciado correspondiente a cada eje, y el método de diferencias centrales usa diferencias centrales para calcular el gradiente en puntos interiores y diferencias hacia adelante, atrás, en los bordes. Y ejemplo de uso, la función unidimensional. Entonces importo NumPy, le doy un vector, le digo np.gradient a x y me da las salidas. Entonces es bacano porque le das un vector y te da la derivada de ese vector en cada punto. Entonces, y aquí nos dice que la salida va a ser puros unos para un vector simplemente. Entonces va como diciendo que su velocidad de cambio es de 1, porque la va a asumir como una función identidad. Y la función bidimensional, aquí le damos una función bidimensional, entonces nos da f como un arreglo de NumPy, que es una matriz de 3 filas, 3 columnas, y le calcula el gradiente y nos da ese gradiente nos da una matriz que tiene en este caso nos da, bueno, esta matriz tiene una matriz 3×3 y luego otra matriz 3×3 de gradiente para esta función definida a través de una matriz de 3×3. Y aquí nos compara con diff de SymPy. La función diff de SymPy se usa para calcular derivadas simbólicas de funciones matemáticas. A continuación se resaltan algunas diferencias claves entre numpy.gradient y sampy.diff. La naturaleza de cálculo. numpy.gradient calcula derivadas numéricas a partir de datos discretos. Eso también tan bacano, es calcula la derivada a partir de datos discretos. Y sampy.diff calcula derivadas simbólicas a partir de expresiones matemáticas. Entrada y salida. numpy.gradient toma array de NumPy como entrada y devuelve array de NumPy. Y sampy.diff toma expresiones simbólicas y variables como entrada y devuelve expresiones simbólicas. Exactitud. numpy.gradient proporciona una aproximación numérica de la derivada y sampy.diff proporciona una derivada exacta en términos simbólicos. Y las dimensiones y ejes es que numpy.gradient puede manejar arrays de múltiples dimensiones y calcular gradientes a lo largo de cada eje. Y sampy.diff se usa típicamente para funciones de una o varias variables, pero no se aplica directamente a estructuras de datos multidimensionales como arrays. Y aquí nos muestra cómo hacerlo con diff, y es que importas de SymPy a symbol y a diff. Define la variable simbólica, define la función como función de x, como si fuera una variable de Python, y la derivada la calculas con diff de f con respecto a x. Siempre dices la primera la función y el segundo parámetro de la función diff es la variable independiente con respecto a la cual queremos derivar, y ya luego le decimos print y nos debe mostrar la derivada de esta función cuadrática.
En resumen, NumPy.gradient es una herramienta poderosa para el cálculo de gradientes numéricos en datos discretos y multidimensionales, mientras que SAMPy.diff es ideal para obtener derivadas simbólicas exactas de expresiones matemáticas. Esta entonces sería como la diferencia que nos sirve mucho, tanto que me invita como a que, como esta parte de docencia busca a dejar a los estudiantes muy capacitados en utilizar Python para su desarrollo profesional en cálculo, en este caso de matemáticas 1, pues dejar aquí entonces en los referentes alrededor de Lina Grajales, pues en cuanto a derivada, dejarles también una unidad en la que se trabaje derivadas con Python. Entonces, bueno, entonces una carpetica 10, un módulo 10 de derivadas en la que se trabaje cómo derivar con Python, cómo derivar con Python. Entonces, como centrado en el análisis y el uso de las formas de derivar para matemáticas 1 para administradores de empresas, cómo derivar con Python para administradores de empresas, administración de empresas. Entonces así dejarles como un cuaderno que les ayude y donde reflexionemos esto que nos presenta ChatGPT, nos va ampliando la gama de funciones que nos ayuden en el cálculo diferencial. Entonces aquí le pongo Documents, abrir pestaña, y en este me voy a investigación, didáctica de la ciencia de datos, y control C, y derivada, aquí le ponemos control V, y aquí le ponemos entonces que es el cuaderno donde se va a trabajar derivadas, cómo derivar con Python, pues cómo derivar con Python, cómo derivar con Python para administradores de empresas, administradores de empresas, y tomar este número para el cuaderno de evaluación asociado, control C, aquí cambiar nombre, y este de evaluación, entonces le ponemos que este es el segundo sobre la evaluación asociada a esta clase. Entonces aquí control V y listo. Entonces ya nos quedó este, y en este cuaderno pues ponerle que efectivamente esta comparación entre cómo derivar con NumPy.gradient y cómo derivar con SIMPy.diff y SIMPy.diff, esta comparación que es muy buena. Entonces aquí, bueno, vamos a ver si nos la abre, creo que no, control S. Aquí voy a dejarle también esta comparación en este cuaderno al uso de gradient para derivada numérica. Entonces aquí le voy a poner también una línea nueva, y el uso de NumPy.gradient, uso de NumPy.gradient para derivación numérica, y aquí pegamos el texto que nos regala ChatGPT y poder ejecutarlo acá como ejemplo en esos cuadernos Jupyter a través de Visual Studio Code. Es aquí que nos quede consignado eso para los estudiantes, tenerles muchos más elementos para que tengan herramientas para adquirir estos conceptos en esta era en la que tenemos a disposición toda esta tecnología, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ayudarles a acceder a esa tecnología? A mí como docente, ¿cómo me ayuda para ejercer mi trabajo docente? Bueno, yo creo que ya sí. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.